Ya estamos aquí, buenas noches. Vamos con los asuntos más importantes que nos deja este jueves 2 de mayo y que igual quieren saber. Por ejemplo, la reducción en 544 pacientes de la lista de espera quirúrgica en el UBU es insuficiente para la plataforma por la sanidad pública de Burgos. Piden más peonadas para recortar la lista y llaman la atención sobre el aumento de pacientes a los que se atribuyen operaciones no programables, es decir, operaciones a las que no pueden poner fecha por motivos clínicos. En un año esos pacientes han aumentado un 90%. Es un incremento que estadísticamente es muy llamativo y hace pensar en que hay algún error con los datos o hay algún tipo de cocina en la estadística. Ayer, Día Internacional del Trabajo, los sindicatos sacaron a la calle a más de 800 personas en Burgos Capital durante la tradicional manifestación del 1 de mayo. Los representantes de los trabajadores exigieron subidas de salario en consonancia con la inflación y también formación para que los parados puedan regresar al mercado laboral. Y la edición número 62 de la Feria Nacional de Maquinaria Agrícola de Lerma fue inaugurada ayer con más de 80 expositores. Como siempre, una gran oportunidad para conocer las últimas novedades para trabajar el campo. La feria se extiende hasta mañana viernes. Vamos ya con nuestra mesa de actualidad protagonizada por Carlos Alonso de Linaje. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Al saludo, Joaquín Delgado, ¿cómo estamos? Estupendamente, muy bien, gracias. Pues vamos a Lerma, porque ya se puede visitar una nueva edición de la Feria Nacional de Maquinaria Agrícola. Ayer asistió a su inauguración la consejera de la Junta, María González Corral. Es una de las ferias más importantes del sector en España. El escaparate perfecto sin salir de la provincia para conocer lo último en máquinas para trabajar el campo. Permanecerá abierta hasta mañana viernes. Carlos, ¿qué impacto genera esto en nuestra provincia? Pues hombre, todo lo que sean eventos que atraigan a población más allá de la provincia, pues va a tener un impacto positivo. Yo creo que además en estos momentos el sector primario está muy sensibilizado sobre los medios y la necesidad de apoyo y por lo tanto yo creo que será una edición completamente exitosa. Toda una tradición para nosotros, Joaquín. Sí, desde luego, porque además hay que tener en cuenta que la mayoría de las ferias y las fiestas de nuestros pueblos estaban acompañadas, ferias y fiestas. Entonces, ese concepto del festivo y que además se aproveche para negociar, para hacer transacciones, antiguamente pues que era la única manera de hacerlas, ahora es más un escaparate que un lugar de hacer transacciones, pero sí es cierto, como bien ha dicho Carlos, que por un lado refleja el aspecto festivo, pero por otro lado también un aspecto económico de primera magnitud, que no es otro que la valoración o el valor o poner en valor el sector primario tan importante en nuestra región y tan importante en Burgos. Pues como cada 1 de mayo también, ayer fue día de reivindicaciones laborales en la calle. En la capital de Burgos, más de 800 personas convocadas por comisiones obreras y UGT recorrieron el centro de la ciudad hasta llegar a la Plaza Mayor. Entre las principales reivindicaciones, subida de sueldos tras años de pérdida de poder adquisitivo y ayuda a los parados para que puedan reengancharse al mercado laboral. Vamos a luchar porque la mayoría de las personas trabajadoras tengan unas subidas salariales acorde, que los desempleados en Castilla y León y en Burgos tengan una formación adecuada para poder introducirse en el mercado laboral. Pues le pregunto a la mesa, ¿qué os parecen estas consignas, Carlos? Bueno, pues que es lo tradicional, no tiene más misterio. Y yo en cuanto a la formación, pues pensaría que no solo es la formación lo que hace falta para reintroducir a las personas paradas en el mercado laboral, que posiblemente con alguna medida más imaginativa y menos manida, seguro que se conseguirían más cosas. Creo que en estos momentos la formación está al alcance de todo el mundo, que hay muchísimas iniciativas de formación pública y que por lo tanto yo creo que hay que hacer cosas distintas para conseguir esa inserción, sobre todo los parados de larga duración, en el mercado laboral, que en estos momentos, en un mercado laboral como el de Burgos, que prácticamente está en pleno empleo, estamos muy cerquita del 6% que supondría el pleno empleo. Por lo tanto, bueno, a mí me gustaría un poquito más de imaginación y que se cuestionaran si solo salieron 800 personas a la calle, qué es lo que está pasando, porque desde luego yo creo que tendrán más afiliados, ya solo afiliados, no hablo del resto de los trabajadores. Por ahí quería ir yo, porque poca concurrencia, evidentemente, Joaquín, como apunta Carlos.
Carlos? Bueno, es que a veces que se da por descontado ya el que el 1 de mayo pues tiene ese aspecto más festivo que reivindicativo, o sí reivindicativo, pero no ese aspecto combativo, ¿no? Antes igual los 1 de mayo eran más combativos que reivindicativos. Ahora se entiende que la reivindicación no hay por qué salir todo el mundo a la calle para que haya reivindicación, teniendo en cuenta además que bueno, pues los aspectos de lo que es el entramado de la representación sindical, pues los sindicatos pues defienden convenientemente los intereses de los trabajadores, con lo cual pienso que bueno, pues tampoco es llamativo, y no quiere decir tampoco que exista una desidia, sino simplemente el que se ha dado un poco por descontado. Y yo sí me gustaría, si me permites, valorar una cuestión que a mí me llama la atención ahora mismo, pues derivado de estas fechas del 1 de mayo, es que estamos quizá más cerca de pensar que es posible un diálogo social de que exista un diálogo político, lo cual también es muy llamativo. Es decir, parece que es más fácil que se entiendan ahora mismo en España, o por lo menos la esperanza, se da una esperanza de que se puedan entender empresarios y trabajadores más que se entiendan los propios políticos entre sí. Y yo creo que eso es una reflexión también que nos debe hacer mirar a que, bueno, pues que algo está pasando dentro del aspecto político, porque en otros aspectos que son tan importantes como son el aspecto social, pues hay más posibilidades de entendimiento que en el otro. Pues más cosas. Antes de ayer, ya se lo contamos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León calificaba de performance la supuesta reflexión de Pedro Sánchez. José Luis Concepción aseguraba que la campaña de deslegitimación ha comenzado ya contra el Poder Judicial. Joaquín, ¿has podido escuchar esos titulares? Sí, esos titulares? No he visto la comparecencia, he visto los titulares. Sí es cierto que bueno, pues ya he sabido que es posible que el presidente del Tribunal Superior de Justicia realice bueno, pues consideraciones personales, porque así se ha dicho en una reciente resolución y así lo viene diciendo el Tribunal Supremo, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues es una reflexión personal que, bueno, pues que yo ahí lo dejo, es decir, una reflexión personal política que puede hacer, y como la jurisprudencia ha dicho que lo puede hacer, pues ahí está. Lo que sí me gustaría es que, claro, que eso no enturbiase lo importante que es, y que si quieres luego lo comentamos, que son la estadística judicial, la memoria que presentaba, etcétera, etcétera, que tiene, yo creo que muchos aspectos que comentar, y bueno, la mayoría de ellos, pues en algunos casos preocupantes y en otros casos esperanzadores, pero fundamentalmente preocupantes. Lo que vamos a comentar después, pero antes vamos a escuchar las palabras exactas del presidente del TSJ sobre clara alusión a Pedro Sánchez. Sean bienvenidos al Estado de Derecho. No les quepa la menor duda de que, pese a los gratuitos ataques que recibimos y a la campaña de deslegitimación que desde determinados círculos políticos y mediáticos ha comenzado ya contra el Poder Judicial, apoyada en la performance que hemos vivido durante los últimos días, los jueces españoles seguiremos siendo el último baluarte del ciudadano ante cualquier tipo de arbitrariedad. Esto es lo que ocurría en esa jornada, Carlos. Pues yo creo que es evidente que si estamos jugando a decir que hay lawfare, que la actitud de los jueces no es independiente, y a su vez estamos intentando influir en la independencia de los jueces, pues los jueces en un momento determinado hagan valer el derecho que tienen y hagan valer su independencia. Yo creo que estamos asistiendo a un espectáculo desde luego bochornoso, porque nunca se había puesto en duda la independencia de los jueces en España, y que uno de los tres poderes fundamentales en un Estado de Derecho se ponga en cuestión, yo creo que no beneficia a nadie. Y arremeter contra la prensa en general. Bueno, quiero decir, son dos cosas distintas. Desde luego la libertad de expresión ha estado siempre ahí, y desde luego no es limitar la libertad de expresión, desde luego no beneficia a nadie, ni tan siquiera a aquel que la pide, y desde luego no beneficia a la ciudadanía ni a la capacidad de libertad y de expresión que tienen las personas. Preocupa el clima, y no el cambio climático precisamente, perdón por la broma. Preocupa el clima efectivamente, el clima que existe de sospechas de injerencias y de injerencias reales entre poderes en sí mismo. Entonces, eso es muy preocupante para el Estado de Derecho, porque las instituciones tienen que defenderse como instituciones, con independencia de las personas que las dirigen. Y por lo tanto, todo personalismo y toda injerencia de unas instituciones u otra a través de los integrantes de esas instituciones, pues es malo para
la convivencia y por lo tanto hay más que buscar soluciones que no responsabilizar a gente de las cosas que están pasando, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues yo creo que debemos avanzar en eso y debemos avanzar desde todos los ámbitos, de los ámbitos de aquí, cuando estamos en una tertulia, de los ámbitos de la prensa, en cualquier sitio. Y yo creo que eso es lo que tenemos que pensar, que tenemos que ir hacia adelante y tenemos que olvidarnos de hacer reproches en lo posible. Lógicamente, hay alguien más responsable que otros de las cosas que hay, de las cosas que pasan, y cuando alguien hace algo, pues puede esperar que la reacción no sea la que espera. Y me refiero pues a las declaraciones que hizo en su día o las que hizo el presidente del Gobierno cuando hizo esa declaración de los 5 días de reflexión, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues hay que tener mucho cuidado. Pues esas declaraciones, y ya se lo hemos comentado, las hacía Concepción en la presentación de la memoria judicial de 2023. En ella denunciaba que la provincia de Burgos necesita con urgencia 3 nuevos órganos judiciales, entre ellos un 4º juzgado de lo social en la capital y el 3º de primera instancia en Miranda de Ebro. Joaquín. Bueno, yo he estado viendo un poco por encima la memoria porque es muy extensa. Tiene una serie de componentes estadísticos que hay que examinar con mucha bueno, digamos, dedicación y eficacia también digamos, en la interpretación. Y lo que sí que efectivamente se observa es que vista la estadística y respecto de los órganos judiciales en Burgos, como bien dice la memoria, se necesitan esos órganos. Se necesitan esos órganos para paliar un poco la situación. Ojo, no estamos hablando de que se necesitan esos órganos para arreglar la situación, sino para que la situación no sea tan dramática. Viendo la situación que ahora mismo en la estadística, pues vemos que hay, en principio, por las circunstancias que sean, que son circunstancias en alguna medida quizá que no sean que se repitan en el tiempo, las 2 huelgas que hemos tenido, etcétera, pues hay en principio más asuntos que entran que los que se resuelven. Pero es que hay una pendencia muy grande también dentro de los asuntos, sobre todo en la ejecución. Hay que tener en cuenta que la justicia es justicia cuando se ejecuta. Y hay una cantidad de asuntos pendientes en ejecución, sobre todo en el ámbito civil, que es muy preocupante. Y para eso no solamente hay que crear órganos, sino también hay que arbitrar medidas y sentarse para ver qué es la estadística e interpretarla. Tiene que haber una comisión de seguimiento o un seguimiento en la que intervengan no solamente los jueces y magistrados a través de los Consejo General del Poder Judicial, los Tribunales Superiores de Justicia, sino también todos los que intervienen en el mecanismo de la justicia, desde peritos, jueces, abogados, procuradores, todos. Es decir, tenemos que estar ahí, funcionarios, sindicatos, y esa interpretación hay que hacerla porque no solamente arreglamos la justicia implantando algunos órganos judiciales, sino también con medidas de eficacia procesal, con el seguimiento de las medidas que se han hecho. Por ejemplo, en el mes de marzo han entrado en vigor una serie de medidas de supuesta eficacia procesal, a ver si han tenido esa eficacia procesal o no la han tenido, etcétera. Por lo tanto, la estadística es muy importante, las memorias son muy importantes, pero si no se hace nada después de las memorias, pues nos quedamos en eso, en hacer una memoria y en constatar que la justicia no anda bien y sin poner unas soluciones que no vayan más allá, como digo, que también es importante, de la creación de un determinado juzgado o la petición de que haya un determinado funcionario más, un determinado funcionario menos en algunos órganos judiciales, como por ejemplo, y ya termino, el famoso equipo psicosocial que se viene pidiendo desde hace muchísimo tiempo para desatascar los juegos de familia en la ciudad de Burgos. Carlos, que aunque aquí vengas en calidad de economista, también eres abogado. ¿Cuál es tu sensación? Bueno, yo creo que es difícil decir más a lo que ha hecho Joaquín y por lo tanto creo que el analizar los medios, cómo se utilizan y en cualquier caso dotar de medios a aquellos juzgados que lo necesitan es una necesidad más allá de salir a la calle a manifestarse. O sea y dicho por la propia institución, pues tiene el valor más importante. Pues vamos con algo que también es preocupante. El martes conocimos los datos de las listas de espera en el SACIL a 31 de marzo. 5.777 personas esperan para ser operadas en el UBU. Son 544 menos que hace un año. Un descenso insuficiente, según la Plataforma por la Sanidad Pública, que nos explica que el número de operaciones no programables se haya casi duplicado en este tiempo. La Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos considera insuficiente que la lista de espera para ser operado en el UBU se haya reducido en 500 personas y llama la atención sobre las intervenciones no programables, las que no se pueden realizar por razones clínicas o personales del paciente. Llama muchísimo la atención que hemos pasado de cifras de menos de 200 personas en esa situación a prácticamente 1.300 este año,
El año pasado 600, es un incremento que estadísticamente es muy llamativo y hace pensar en que hay algún error con los datos o hay algún tipo de cocina en la estadística. También se reduce la lista de quienes rechazan ser operados en centros alternativos. Hace 4 años eran 1.200 personas, hoy solo 124. Nosotros entendemos que es un tema ya de agotamiento moral de las personas que están esperando. Es muy llamativo que quien rechaza ser operado en una clínica privada, sus demoras se ven muy por encima de las demoras medias del sistema, es decir, que son penalizados. En cuanto a la espera para una primera consulta externa, la plataforma ve escasa la reducción de la lista en 2.400 personas cuando el total supera las 40.500. La Consejería decide que los esfuerzos presupuestarios los dedica a externalizar actividad en clínicas privadas en lugar de contratar más plantilla o hacer autoconcertación, pues entonces no das potencia a tus recursos propios para poder resolver la situación. La plataforma cree que hace falta más actividad por encima de la jornada para reducir las listas de espera. En definitiva, lo que dice la plataforma es que urgen aumentar plantillas y peonadas para resolver la situación. Carlos. A mí me sorprende que el defensor de la sanidad pública sea un médico, ¿de acuerdo? Partiendo de esta base, yo creo más en la sociedad civil organizada, que sea alguien del propio sistema, que no voy a decir que algún interés propio tiene. Y después, los números solos no dicen nada. Habría que ver la ocupación de quirófanos, el número de intervenciones por especialista, habría que ver muchas cosas porque tal vez el número de intervenciones se ha disparado. Tenemos muchas más intervenciones por cada 1.000 habitantes o por cada 100.000 habitantes en la ciudad de Burgos y estamos en unos ratios excelentes en cuanto al cumplimiento. Tampoco entiendo que la prestación del servicio público se pueda hacer en una clínica privada y alguien con todas las garantías, entiendo, porque si no lo sería y alguien se niegue a recibir el servicio. Me parece que estamos, como bien decía antes Joaquín, en un ambiente no deseado. Quiero decir que esto, si se garantizan los servicios, se garantizan los servicios por parte del Estado de forma gratuita para todo el mundo. Y a mí me gustaría que junto con los datos tuviéramos datos de cuál es el rendimiento y cuál es la ocupación de los servicios y cuál es el incremento en el número de intervenciones, porque a lo mejor estamos reduciendo la lista de espera en una situación mucho mayor de la que aparentemente está y los recursos se están utilizando como se debe y a partir de ahí pues se tendrán que tomar medidas, pero no desde un punto de vista de tenemos menos esperando, tenemos más esperando, sino que tenemos unos recursos, qué ocupación tienen los recursos, qué número de intervenciones se han perdido por situaciones diversas y una vez que se analice todo esto se toman las medidas. En cuanto a las intervenciones no programadas, yo entiendo que ese dato existe y lo que tienen que hacer es pedirlo, porque estamos, yo creo que en una situación en la que esta información ha de ser permeable a aquellos que están interesados y que están comprometidos en la gestión. Eso sí que es un análisis de datos, ¿eh? Lo que es que el otro no tiene ningún sentido. El otro, nos podemos quejar y generar frustración en toda la población en función de los datos que demos. Joaquín. Sí, bueno, yo efectivamente, bueno, yo solo puedo medir la eficacia de la justicia, perdón, de la sanidad, en la medida que alguna vez me puedo encontrar enfermo. No tengo la posibilidad de analizar. Sí podría tener de analizar los datos de la justicia, pero los datos de sanidad no tengo la posibilidad, teniendo en cuenta además que incluso el producto final de la sanidad no se sabe muy bien cuál es que todos estemos, es decir, es la sanidad en su conjunto, es decir, no estamos hablando de que sea tan importante a veces solamente la asistencia hospitalaria, sino que hay otro tipo de asistencias que también son importantes y hay que conjugar los medios que tiene la administración para que efectivamente igual pues, no tengamos tanta necesidad de utilizar los servicios que tienen directamente que ver con los hospitales, sino otros servicios, como bien se viene diciendo, la atención primaria, la prevención, etcétera, etcétera, ¿no? Y también la cultura vamos, de nuestra propia manera de enfocar nuestra relación con los servicios de sanidad, ¿no? Yo creo que todo eso hace un cóctel que luego la estadística se viene diluyendo porque podemos establecer tantos criterios de eficacia como gustos.
y por lo tanto al final establecer cuáles son lo que son las variables que realmente son importantes para la eficacia del servicio, pues es labor de los especialistas, como bien ha hecho Carlos. Vale, pues vamos con otra cuestión, porque el Ayuntamiento de Burgos ha adjudicado a la empresa Albera Medio Ambiente el contrato para vigilar que Urbaser cumple lo estipulado en el pliego del contrato de limpieza viaria y recogida de residuos. El contrato será por un periodo de 5 años y costará a las arcas municipales más de 800.000 euros, es decir, 161.000 euros al año. El equipo de gobierno justifica esta decisión de externalizar este control de la empresa de limpieza con que no cuentan con personal municipal suficiente. Se va a encargar de valorar o de controlar la calidad en todo el contrato, ¿no?, de recogida de residuos y limpieza viaria del Ayuntamiento de Burgos. Es decir, es un contrato a una empresa para que vigile literalmente a Urbaser. Joaquín. ¿Quién controla al controlador? Pregunta que siempre se hace, ¿no? Y por otro lado, ¿cuáles son los mecanismos que tiene el contrato? Habría que ver el contrato, ¿cuáles son los mecanismos que tiene el contrato para exigir una hipotética responsabilidad si el controlador, que está pagado por el ayuntamiento, por una de las partes, pues incumple, el controlado incumple sus obligaciones, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una cuestión un poco peligrosa, porque podemos estar al final sabiendo que algo ha funcionado mal, pero sin tener los mecanismos correspondientes para que funcione mejor o para que revertir esa situación. A mí me parece que este sistema es peligroso y sobre todo por un tema conceptual también. Yo creo que si el ayuntamiento no tiene personal para eso, sí tiene mecanismos para contratar más personal. Y sin embargo, esta contratación a mí me parece que es un exceso, aunque sí que está establecido en la ley, pero a mí me parece que desde el punto de vista ciudadano, a mí no me parece muy correcto que, pudiendo hacer algo la Administración, como es una labor de control, que además tiene siempre, no olvidemos, la labor de control que hace un funcionario tiene la presunción de veracidad. Sin embargo, la labor de control que puede hacer un organismo que no es un organismo público, que es un organismo contratado, pues puede no tener esa presunción de veracidad. Carlos. Yo no lo entiendo. Quiero decir, hay cientos de procedimientos que se pueden exigir y que garantizan el cumplimiento del servicio y, bueno, pues no es una cuantía menor. Quiero decir que 800.000 euros, sí que es cierto que el contrato de limpieza es de varios millones de euros, pero me parece que está fuera de lugar. Yo creo que ni tan siquiera en el tema de tener un servicio de inspección municipal, yo creo que hay muchas fórmulas para poder controlar que el servicio se está prestando y que es evidente que se presta sin necesidad ni de contratar a un tercero ni de gastar semejante cuantía en esto, y después habría que ver cuál es el contenido del pliego, porque a mí se me hace difícil que el control a través de un tercero, que como bien decía no es funcionario, no es administración pública, pueda mejorar mucho el servicio, que es lo que pretendemos. Si lo único que pretendemos es conseguir el cumplimiento básico, pues estaremos dilapidando 800.000 euros del presupuesto. Bien, pues ahora vamos al caso totalmente contrario, de algo que se externalizaba que va a dejar de hacerse. Les explico, porque del 2 al 6 de octubre Burgos volverá a recordar a una de sus figuras históricas más relevantes, el Cid Campeador. Esta mañana se ha aprobado en el Consejo de la Sociedad Municipal Pro Burgos el presupuesto para ese fin de semana cidiano. 200.000 euros masiva, una cifra similar a las ediciones anteriores. 45.000 euros irán a la promoción del evento, 70.000 a la programación, 60.000 a la seguridad y logística y 25.000 para el desplazamiento de participantes. Este año todas las tareas de dirección y organización no serán externalizadas y serán llevadas a cabo por la propia sociedad de promoción. Esto no queremos que sea un mercado medieval, no queremos que sea un festival medieval más, queremos que sea un fin de semana vinculado a la imagen del Cid, con el hilo conductor del Cid, y que todo ello sea en lo que redunde esta organización. Esto es algo fundamental, pues es lo que no se había hecho. Lo que se había hecho con anterioridad es contratar a una empresa de organización de eventos para desarrollar una actividad medieval donde tangencialmente pues pasaba el Cid. Pues ahora lo hace directamente la sociedad de promoción, Joaquín. Bueno, veremos a ver. Lo que acabamos de hablar. Sí, no, pero en definitiva esto se calificará por el resultado. Esperemos el resultado
y veremos. En principio, bueno, no pinta mal, es decir, que ya veremos a ver si efectivamente los propósitos del concejal son los que luego se traduce en el resultado final, ¿no? Por otro lado, una fiesta que, bueno, que puede tener, primero, tiene justificación, en segundo lugar, ha tenido en los últimos años y que ha tenido cierta relevancia, cierto interés, y por lo tanto, pues bueno, pues vamos, las ideas que son buenas, pues hay que fomentarlas y a ver si este sistema pues es mejor que el anterior y, lógicamente, pues el tiempo lo dirá, evidentemente. Va a tener que contratar a más trabajadores la sociedad de promoción, ¿eh? Porque... Tal vez no, o tal vez tenga medios y como tiene medios lo hace con medios propios, lo cual yo creo que es lo correcto. Si uno tiene medios para hacerlo, no tiene ningún sentido que lo externalice. De hecho, normalmente para hacer contrataciones, externalizaciones, la administración tiene que justificar que no tiene medios para ello. Y además el impacto económico de este evento es importante para la ciudad, ¿no? Lo desconozco, por lo tanto entiendo que sí, que con una inversión de 200.000 el retorno va a ser muy superior, pero no he visto nunca una valoración del retorno económico del fin de semana medieval. Muy bien, pues lo tenemos que dejar aquí. Ha sido un placer recibiros como siempre, Carlos Alonso de Linaje y Joaquín Delgado. Que descanséis. Hasta la próxima. Buenas noches. Ya nos marchamos, pero antes, ¿qué nos espera mañana viernes en cuanto al tiempo? Pues cielos nubosos, viento del suroeste y lluvias débiles por la tarde. Las temperaturas subirán un poco con respecto a hoy. Descansen, si quieren nos vemos aquí mañana. Buenas noches.